Bueno, en esta clase vamos a volver un poco al valor null y ver maneras de consultarlo y, bueno, un poco fijarnos un poco más o profundizar un poco en el uso del valor null en nuestra base de datos, ¿no? Recordar que el valor null implica que el valor para esa columna, para ese campo no tiene ningún valor, es decir, es desconocido y que esto es diferente, digamos, que tenga un valor concreto como una cadena vacía. O sea, una cadena vacía es un valor o poner un cero o una fecha también con vacía. Eso no es un valor, digamos, vacío, de cadena vacía, pero el valor null es un valor desconocido y aparece como null, y por eso la base de datos necesita tener este tipo de valor para, bueno, para detectarlo y para aplicarlo ese valor, porque no puede haber ningún campo sin que tenga un valor. Entonces, valor desconocido, concepto de null, de nulo, ¿vale? Es un concepto genérico en programación. La teoría del valor null tiene varias utilidades y por eso también existe. Uno es que me permite insertar valores nulos en una tabla cuando no estamos claros del valor que va a tener. Entonces, bueno, para eso es si se puede poner null. Y recordar que se puede escribir. Si yo pongo null, lo pone. No es solo que no aparezca, sino que el null, si lo escribo, es como poner un cero o poner una cadena de texto o una fecha. Bueno, entonces, el valor null, si escribo la palabra null, es el valor nulo como tal. También me permite utilizar ese concepto en las restricciones del modelo de datos. Ahí os pongo un ejemplo de una restricción not null, donde el campo no puede ser, por ejemplo, el campo n no puede ser nulo, y también la restricción default, que dice que no tiene que ver con el nulo. Si, digamos, si es not null y default, lo que hace es que no puede ser not nulo y siempre va a tener un valor por defecto que yo le defino. Si solo pongo el valor por defecto, ojo que no tiene que ver con el campo nulo, simplemente lo que dice es que si no hay un valor de entrada, de valor de efecto le pone vacío. En este caso concreto es útil escribir null, porque yo si escribo null a la hora de hacer un insert int, escribo null, ahí realmente me está insertando, por decirlo así, el valor nulo, ¿vale? Es diferente que cuando utilizo la restricción default, y es que no pongo null, no pongo nada, y él dice, si no hay ningún valor en la entrada, yo le pongo ese valor por defecto. Bueno, entonces, según cómo queráis hacer la restricción en el diseño, bueno, en principio yo creo que es interesante utilizar not null y default en principio, pero bueno, puede ser que en algún caso os interese ponerlo, digamos, nulo, definir exactamente cuándo es nulo, cuándo es el valor vacío. Pero las restricciones con el concepto de nulo nos permiten también jugar a hacer modelos de datos un poco más estrictos, ¿vale? Pero básicamente su utilidad del valor null es detectar la información sobre la que tenemos que hacer algo. Es decir, como no está definida, hay que tomar una decisión a posteriori de lo que hay que hacer, y ahí sobre eso va a ir el ejercicio que os propongo. Es muy fácil luego ver qué valores nulos hay en una tabla con el operador is y el valor nulo. Is null o is not null, te permite chequear tu base de datos para saber qué valores hay, además de decir si permiten o no. Y ojo, porque influyen en las consultas, entonces por eso hay que tener cuidado con los valores null. Por lo tanto, en principio hay que estar atentos a detectarlos y utilizarlos un poco en nuestro beneficio. Os puse ahí un ejercicio muy sencillo para ver cómo es un ejemplo del operador nulo, que yo creo que practicándolo lo vais a entender perfectamente. Y para eso os propongo un ejercicio trabajando, si habéis hecho la importación, o bueno, o importando directamente la versión que os he dejado de la base de datos Huawei de Postgres, vais a ver que hay valores nulos. Por lo tanto, empiezo a trabajar sobre esa base de datos y digo, bueno, hay valores nulos, puedo detectar, tengo que ver en qué campos los tengo. De hecho, hay varios campos que tienen valores nulos, hay varios en una de las tablas. Y ya entonces puedo pensar ¿cómo hago para modificar el diseño físico para que nos acepten valores nulos? Entonces yo podría decir, podría tomar la decisión de que hay campos que no me interesan, que sean nulos, por lo tanto tengo que hacer la restricción. A la hora de hacer la importación de una base de datos, eso se hace previamente. Es decir, yo detecto valores nulos, lo que hago a lo mejor es rompo la importación, vuelvo atrás y genero que la importación a mi base de datos sea una regla más estricta. Por lo tanto, a la hora de insertar los datos, va a protestar. Y ella tendría que decidir, lo que hablamos antes, de si es not null, qué valor por defecto tiene cuando sea null, o qué hago. O si modifico los datos en origen, como en el caso de la importación de Huawei, los que lo habéis hecho, es que hay que hacerlo de alguna manera poniendo valores null, o alguna otra solución. Entonces, primero también pensar cómo modificaría el diseño físico de esta base de datos para evitar que haya valores nulos, ¿vale? Y luego lo otro siguiente es, vale, ya tengo valores nulos, los puedo detectar, sé cuáles son, entonces, ¿qué hago con esos valores nulos? Y ahí empiezo a tomar decisiones. Entonces, la decisión más habitual es, ver si puedo actualizar o no los registros de la base de datos que tienen valores nulos para dejar ese estado como más fiable, más íntegro, o con mejores restricciones para no dejar ningún valor nulo, no me importa. Por ejemplo, os pongo ahí todos los valores sobre los que hay valores nulos, pero tengo que decir, por ejemplo, si tengo en este caso, como es un negocio de alquiler, y resulta que no tengo un valor en Start Station o End Station, es decir, el inicio de la estación, el fin, ¿qué puedo hacer?
bueno, ¿qué hago con ese valor nulo? Y tengo que tomar una decisión. Una puede ser, pues elimino todos los registros, porque no me fío. Otro es, voy a forzar a que si en uno de ellos hay un valor nulo, voy a poner la misma estación, porque voy a suponer que la estación de inicio fue lo mismo que la estación de fin. No sé si me explico. Y así con todos los valores. Siempre en principio los detecto, veo cuáles son y o cambio el diseño físico para hacer una importación, en este caso una importación más estricta, o hago la decisión a posteriori, que suele ser quizá mejor, es decir, traer todos los datos a la base de datos, que estén nulos, desconocidos, no hay ningún problema porque luego yo los puedo actualizar y para eso utilizamos, bueno, el update para hacer la prueba. Y entonces con este ejercicio yo creo que ya el concepto de nulo va a quedar claro, aunque veremos alguna función más adelante cuando veamos funciones, también es útil en estos casos.